Buenas noches a todos, esto es un nuevo video acerca de literatura de no ficción. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, para empezar tenemos que hablar de el periodismo y la literatura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de literatura de no ficción decimos que este es un género híbrido entre el periodismo y la literatura, por tanto es importante desarrollar si existe una relación entre estas. El periodismo, por una parte, parece que informa sucesos, hechos, noticias, realidades de forma inmediata. Refleja, como ya les decía anteriormente, las realidades de situaciones que se presentan en diferentes contextos. Es de género objetivo, es decir, que a partir de todo el suceso se desenlaza una investigación que puede dar garantía de lo que podemos llamar realidad en un momento determinado. Y se presenta pues por una persona profesional periodista que está encargado de transmitir de formas de comunicación nuevas a las personas que van a recibir el mensaje. Por otra parte, la literatura es una historia ficcional, da a conocer situaciones que desconocemos seguramente, que están fuera de nuestra realidad y de nuestro contexto. Funciona de forma subjetiva, esto quiere decir que tiene unas múltiples interpretaciones, cada quien asume una postura diferente respecto a lo que percibe y generalmente es contada por un narrador para cualquiera de sus ramas o caracteres. Cuando decimos que es un género híbrido, entonces debemos concluir que en efecto sí hay una relación entre periodismo y literatura. En este caso podemos hablar de que los escritos se toman de un evento o un suceso ocurrido. Son tomados por un periodista, un profesional, que lo que se encarga es de hacer una creación o realización de ficción, ¿sí? Es decir, que de algún modo se convierte en una narrativa, un hecho de la realidad. Y las características que finalmente se componen para generar literatura de no ficción son una mezcla de periodismo, crónica, tal vez, literatura y ensayo. Porque hablamos de que puede ser una mezcla que tenga crónica, porque finalmente estamos contando un suceso de forma cronológica, porque es un suceso que se ha sacado de la realidad. Es un producto además de una investigación periodística que se hace con rigurosidad, que se hace de forma objetiva. Sin embargo, al ser de no ficción, al ser un texto literario, cada autor puede imprimirle un sello personal, puede imprimirle una postura personal. Y bueno, son casos sacados de la realidad, por lo tanto son casos inverosímiles que en algunas ocasiones son difíciles de creer por la crueldad, pero pues que finalmente terminan por ser reales y que por ser reales finalmente tienen una acogida muy buena para el público. Son narraciones, como ya lo decía anteriormente, que se dan desde un punto de vista específico, desde donde se plantea la construcción de una propia versión de los creadores o de los escritores como tal. Y pues el narrador y el periodista son identificables respecto a que tienen una relación entre sí, se correlacionan porque finalmente debe adquirir ciertas capacidades con respecto a sus investigaciones, pero también a una forma muy narrativa de contar los sucesos. Bueno, dando continuidad a nuestro video, entonces vamos a entrar ahora en un espacio donde vamos a hablar específicamente de La Cuarta Espada, el libro del escritor y periodista reconocido Santiago Roncagliolo. Él lo que quiere contarnos dentro de este libro es la historia de Abimael Guzmán, quien fue un revolucionario peruano que conformó un grupo llamado Senderos Luminosos, que se conformó sobre los años 70 aproximadamente. Como les decía, Guzmán era un profesor de filosofía que lideraba el Partido Comunista, como les comentaba, que nombró Sendero Luminoso, un partido que era revolucionario y que pues tenía como tal una ideología de grupo armado maoísta.
Todo esto sucede a causa pues de las injusticias que él se daba cuenta que vivía, y pues nace, digamos, como en un contexto cuando tenía que someterse a el rechazo, las burlas y críticas de sus compañeros en el colegio. En este libro nos cuentan cosas específicas acerca de todas las personas que participaban activamente dentro de este grupo armado revolucionario comunista, como ya lo venía mencionando. Cada uno de sus personajes, lo que en sí quiere lograr el autor es imprimir esa parte humana que se presentaba en cada uno de ellos. Cuenta más o menos la historia, cuál era su rol dentro del grupo, cuál era la relación que tenía con Abimael y cómo este tipo de relaciones pues terminaban por influir dentro de su ideología política. Es importante también decir que este grupo Sendero Luminoso fue uno de los grupos terroristas más densos que hubo en todo el tema de guerrillas o guerras internas dentro de este país, que se dio más o menos hasta el año 2000. Un hecho contundente que mencionan dentro del libro es, por ejemplo, cuando fueron colgados los perros a los postes de luz con un mensaje contundente a la hora de decir que era su forma de mostrarse ante la sociedad y de imprimir cierto miedo y cierto rechazo a las situaciones de injusticia y corrupción que se venían presentando en el país. Quiero también mencionar que dentro de las investigaciones adicionales que hice, podemos concluir que finalmente también en algún momento se relaciona en la lectura, digamos, que la raíz de toda esta ideología que Abimael quería imprimir en su sociedad y pues en sus espacios territoriales, ¿verdad? Y habla de que el nombre del libro es La Cuarta Espada. Como bien conocemos, las primeras espadas, digamos, de la guerra o de la revolución o del movimiento comunista como tal, se habla de que son Marx, Lenin y en su momento Mao. Por lo tanto, digamos que Abimael se da una autodenominación como la Cuarta Espada, y pues finalmente este es el nombre que termina por utilizar para titular su obra el periodista Santiago Román. Este libro también está compuesto por muy poca información. Realmente a Santiago le toca hacer un proceso de investigación bastante complejo, exhausto. Incluso puede notarse cuando él menciona que hay ciertos espacios donde siente frustración a la hora de no encontrar la información suficiente, además porque encontrar una biografía como tal de este personaje, este protagonista, pues no había suficiente información, ya que Abimael en ningún momento había generado, digamos, una autorización para hacer una recreación de su biografía como tal. Entonces la información que podía encontrar era bastante densa, complicada de conseguir, porque pues las personas tal vez vinculadas de forma afectiva y pues de lucha en algún momento con Abimael Guzmán, pues eran personas que eran de muy difícil ubicación, tal vez personas que ni siquiera querían mencionar, tocar el tema, o personas que tal vez ya habían muerto. Por lo tanto, fue una investigación pues bastante compleja. Sin embargo, es importante decir que él quería, más allá de resaltar el personaje revolucionario, quería resaltar en él todos los aspectos humanos que podían desarrollarse o desenlazarse en el proceso de esa guerra y de ese grupo que conforma con tal de revolucionar como tal el tema político en Perú, más exactamente en la ciudad de Lima. Para finalizar, la relación que tiene la literatura de no ficción con este libro, y es que lógicamente se cataloga dentro de este género, es porque Santiago lo que quiere crear con esta historia es específicamente una visión personal, una construcción o versión personal de ver a Abimael Guzmán, ¿sí? Cuando hablamos de una literatura de no ficción, hablamos de un suceso real, y esto fueron hechos reales que se vivieron en el país de Perú.
fueron situaciones que se presentaron alrededor de un contexto histórico muy peleado, y finalmente Santiago le da un sello personal tratando de mostrar o de visualizar o de contar una parte un poco más humana, cuando por ejemplo contaba las relaciones que tenía él de niño con sus compañeros, cuando por ejemplo contaba la relación que tenía con sus hermanos, cuando decía que se llevaba muy bien con sus hermanos, cuando por ejemplo nos describía el personaje principal como una persona que había logrado enamorarse, también decepcionarse, y cómo afrontaba situaciones como por ejemplo lo que se consideraba que había sido como una noticia, el aborto o la decisión de la mujer que se había enamorado, que era su vecina, y la decisión de ella haber abortado sin de pronto tomar en cuenta la opinión de él. Entonces Santiago lo que nos quiere como dar a entender es que a pesar de mostrarse este hombre como un ser terrorista, como un ser que infundó mucho miedo en su país, pues traía un trasfondo, tenía una historia por contar, y lo hace de una forma cronológica, asumiendo pues todo este rol de como tal la crónica, que era lo que hablábamos, que también se incluía dentro de la literatura de no ficción, a manera de ensayo también, porque pues incluía su opinión personal, y generando una obra pues que tuvo bastante acogida y que en realidad se torna muy fácil de leer y muy fácil de comprender para cualquier lector. Eso es todo por esta vez, espero que esté muy claro el mensaje y nos vemos en otra oportunidad.